Muy buenas tardes, compañeros, docente y a todo el público que nos vea. En esta oportunidad, el grupo número 4 en el curso de Derecho Procesal Civil 2 va a exponer sobre la rebeldía y el saneamiento procesal, además de todas las instituciones jurídicas procesales como la conciliación, como el juzgamiento anticipado, conclusión anticipada y entre otros que van a estar dentro de la segunda institución mencionada, por los integrantes que se ven en pantalla. Bien, dentro de la primera diapositiva vamos a encontrarnos a la etapa postulatoria del derecho procesal civil peruano, la cual va a estar compuesta por otros 4 actos principales. El primero, la demanda, el cual va a ser el acto procesal por el cual se va a iniciar y plantear el conflicto ante el órgano jurisdiccional, y es a partir de la admisión de la cual vamos a pasar al segundo, el emplazamiento, el cual no va a ser más que la notificación válida para que pueda ejercer su derecho de defensa a través del conocimiento de la demanda que se va a interponer a través de las pretensiones postuladas. Así, el tercer plazo va a iniciar a través de la contestación de la demanda, pero hay que destacar algo importante, pues si el demandado no contesta, se va a generar la llamada rebeldía, la cual doctrinariamente se puede entender como una situación de inercia del demandado y su efecto es uniposicional, tal cual como va a ser el allanamiento, el reconocimiento, entre otras figuras jurídicas, las cuales van a abarcar solamente el acto procesal que tenga efectos y que se origine en sí por el demandante. Así, nos va a conducir al cuarto paso, el cual va a ser el saneamiento del proceso, que tiene la naturaleza de ordenar el mismo a través de que el juez verifique 3 aspectos: la relación válida de la validez de la relación procesal, la fijación de los puntos controvertidos y la eventual programación. En algunos casos, de manera especial, la rebeldía no va a tener hechos controvertidos y va a ser cuando el juez pueda prescindir de la etapa probatoria y llegar al juzgamiento anticipado del proceso para así ir directamente a la etapa decisoria. Y finalmente, dentro del proceso también pueden promoverse mecanismos como la conciliación, la fijación de hechos, materia de debate, el saneamiento probatorio, como lo remarco en lo que se encuentra en rojo en la presente diapositiva. Es así que, en resumen, la etapa postulatoria no solamente va a ordenar el proceso, sino que va a definir si habrá o no una etapa probatoria antes de dictar sentencia. Siguiente diapositiva. Bien, aquí vamos a explicar cómo es que la rebeldía abarca en sí el derecho procesal civil a través de los diferentes artículos en, en el Código Procesal Civil. Primero, hay que tener en cuenta que la rebeldía se va a configurar como un acto hecho jurídico procesal de carácter caducificante, es decir, que se va a producir por el transcurso del tiempo y por la inacción del titular de la carga procesal, la cual no va a ser una sanción, sino la consecuencia natural de no ejercer el derecho a tiempo, así establecido también por el artículo 458, el cual va a establecer estos 2 presupuestos para la declaración de rebeldía. Bien, ahora, un debate que se va a marcar respecto al segundo párrafo del artículo mencionado va a ser sobre si el litigante no comparece, pues de acuerdo al artículo 79 se va a considerar como rebelde al litigante que no comparece pese a haber sido válidamente notificado, y esa resolución de rebeldía igualmente va a ser puesta en conocimiento del demandado, sea a través de la cédula según el artículo 156 o a través de edictos, según el artículo 165. Esto va a ser importante, pues el proceso nunca va a dejar de garantizar el derecho de defensa, aunque el demandado no participe activamente. El artículo 458 del código mencionado, el código adjetivo, va a establecer los presupuestos para la declaración de la rebeldía, y hay que entender que la rebeldía es una consecuencia lógica del incumplimiento de la carga procesal, no un castigo, no un deber, como se suele confundir tradicionalmente.
La norma procesal solo va a habilitar al juez de continuar el proceso, pero perseverando siempre el contradictorio. Incluso la jurisprudencia ya se pronunció al respecto. Por ejemplo, la casación número 530 del año 2014 de ICA va a señalar que no corresponde declarar rebelde a los demandantes, solo al demandado, porque es él quien está llamado a defenderse. Y finalmente, va a existir una conexión directa entre el saneamiento procesal, pues esta misma va a declarar la rebeldía. El juez puede tomar decisiones las cuales para encaminar el proceso de forma más rápida, sin detenerse por la ausencia del demandado. Y en resumen, para finalizar con esta parte, la rebeldía no va a eliminar derechos, sino que va a permitir que el proceso avance, aun cuando una de las partes permanece inactiva. Siguiente diapositiva. Bien, ahora sobre los efectos y las excepciones, agregado mío, de la declaración de rebeldía. Bien, cuando el juez va a declarar la rebeldía del demandado, se van a producir dos efectos inmediatos. El primero, que va a concluir la etapa de contestación de la demanda, es decir, que ya no se va a esperar más la intervención del demandado, y segundo, que va a operar una presunción legal relativa sobre la veracidad de los hechos expuestos en la demanda, como lo regula el artículo 277 del Código Procesal Civil. Además, el artículo 279 que va a profundizar esta idea. Esto va a significar que el juez pueda tener ciertos los hechos narrados por el demandante, pero, y que esto va a ser clave, no va a ser una verdad absoluta, pues van a existir cuatro excepciones las cuales van a impedir esta presunción legal. El primero va a ser la excepción cuando hay varios demandados y al menos uno de ellos contesta la demanda. El segundo, cuando la pretensión se refiere a un derecho indisponible, por ejemplo, la filiación o el estado civil. Tercero, cuando la ley exige que la pretensión se acredite con un documento, pero este documento no sea adjuntado en la demanda. Y el cuarto, eh, cuando el juez, mediante resolución motivada, considera que los hechos alegados no le generan convicción suficiente. Por tanto, la rebeldía no va a ser una carta blanca para el demandante, no se le va a jugar a favor siempre, sino que el juez, como director del proceso, va a tener este deber del control del mismo, y particularmente en los casos donde no esté en juego derechos relevantes o cuando la carga de prueba es insuficiente, es ahí donde tenga que actuar. Siguiente diapositiva. Ahora, sobre el saneamiento, sobre el saneamiento, este va a tener el objetivo principal de definir el objeto del proceso, siendo que el juez, como director del proceso, nuevamente va a elegir aquellas pruebas, va a elegir aquellos escritos, aquellos elementos que él crea necesarios para que la demanda pueda seguir, pues hay que entender que un proceso civil va a acarrear los diferentes hechos que las partes pudieran presentarse, y siendo así que el juez, a través del principio de expurgación, puede elegir cuáles medios son relevantes para que se pueda resolver esta controversia jurídica, depurando algunos, tachando otros a través de vicios o errores que existan, pero no con una nulidad de manera directa, sino que va a ser a través del principio de convalidación, que va a darle una oportunidad a que se puedan subsanar estos mismos, y siendo que el saneamiento va a tener ciertas características, pues va a ser un acto procesal exclusivo y trascendental por el protagonismo que va a tener el juez, pues el artículo número 2 del título preliminar del Código Procesal Civil lo menciona, que el juez va a ser director del proceso y este va a tener la facultad de ordenarlo tal cual crea la conveniencia para el resultado de una decisión motivada. La segunda característica, el desarrollo de técnica procesal, pues el saneamiento va a estar abierto a las decisiones que se pueda tener según la técnica avanzada que éste tenga o no, siendo, por ejemplo, que se va a poder lograr lo que es el principio de celeridad y economía procesal, pues el saneamiento va a tachar, como dije, aquellas cosas, aquellas pruebas que no sean relevantes para el proceso.
y va a ser preventivo de la teoría de nulidades, pues a través del principio de convalidación se va a poder desarrollar una segunda oportunidad a través de la subsanación de los escritos que contengan algún vicio o error, y que posibilita la conclusión anticipada. Adelantándonos a la conclusión anticipada, esta no se va a declarar sobre el fondo a través de escritos que tengan fallas insubsanables y que pues no desarrollen una relación jurídica de incertidumbre y terminando esta demanda iniciada. Y el saneamiento, además, también va a tener como segundo objetivo fijar los puntos controvertidos, donde el juez va a fijar las circunstancias que van a derivar en la situación del conflicto jurídico, cuáles van a ser las causas que van a desarrollar esta incertidumbre jurídica que se va a realizar, donde previamente tiene que existir una relación jurídica sustantiva, un conflicto de intereses y una incertidumbre jurídica para que se pueda dar esta misma. Además, que la fijación de los puntos controvertidos, según el artículo 473, va a destinar a que las partes inicialmente 3 días antes propondrán, van a proponer al juez los puntos controvertidos a fin de ayudar a este mismo. Y como tercer objetivo, va a guiar el saneamiento probatorio, el cual lo vamos a desarrollar más adelante, pues a continuación hay una institución jurídica procesal que sigue esta secuencia en la etapa postulatoria. Siguiente diapositiva y le dejo con mi compañero. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Robert Torres, del tercer año de Derecho de la Universidad Nacional Jorge Basada de Groma. Y vamos a empezar con lo que sería el saneamiento probatorio. El saneamiento probatorio vendría a ser aquella institución que se va a encargar de bueno, va a establecer en sí una clara participación del juez. Participación que se va a basar en que no se dilate el proceso o que no se alargue, que no se prolongue en sí. ¿Mediante qué? Mediante medios probatorios que no tengan en sí o en palabras simples nada que ver con el proceso. Muy bien. En ello existirán dos tipos de medios probatorios a los anteriormente dichos, ¿no? Que van a ser medios impertinentes y medios improcedentes. Los medios impertinentes van a ser aquellos que no se van a centrar en el foco litigioso, es decir, que van a ser aquellos medios que no tienen relevancia en el proceso en sí, o que son de mero adorno. Y lo segundo eh, es de que estos no son útiles para resolver el caso. Muy bien, entonces, contrario sensu, va a buscar el saneamiento probatorio que los medios sean eh, útiles y para el foco litigioso. Ahora, debemos resaltar que el artículo va a prohibir ab initio su ingreso a la litis. Esto quiere decir que si bien existen, por ejemplo, doctrinas que sí van a incluir estos medios probatorios, que si bien no son importantes para el proceso, para el litigio, son importantes para un contexto. Sin embargo, como bien señala el mismo artículo, en nuestro caso, en nuestra legislación peruana, se va a prohibir. ¿Ya? Por ellos sí se le va a llamar medios improcedentes, porque no tienen nada que ver, o bueno, no aportan en sí y guardan un nexo muy próximo con la idoneidad del acto. Bueno, la idoneidad del acto va a hacer referencia a cómo se debe de haber llevado el proceso en sí. Siguiente, por favor. Muy bien. El juzgamiento anticipado. El juzgamiento anticipado va a ser cuando el juez va a comunicar a las partes su decisión de expedir sentencia sin admitir otro trámite. En ello van a existir tres circunstancias. Cuando se refiere a conflictos sin controversia,
casos de conflicto de puro derecho y cuando no haya necesidad de actuar medio probatorio alguno en la audiencia respectiva. Muy bien. Un claro ejemplo en donde existe este juzgamiento anticipado es, la medida del allanamiento, ¿no? El allanamiento que viene a ser en sí la aceptación del petitorio del demandante. Es decir, tú te adicas o tú te sometes a lo que se pide y por ende no hay necesidad de que se lleve todo el proceso. Es por eso que se le llama juzgamiento anticipado. Ese es un ejemplo. También hay otro ejemplo que es ya más el de rebeldía, que anteriormente se ha tocado el concepto, ¿no? Que es cuando no se presenta o bueno, no contesta en sí la demanda. Siguiente, por favor. Bien, la conclusión anticipada. La conclusión anticipada. Primero, el artículo 434 nos dice que el juez declarará concluido el proceso si durante su tramitación se presenta cualquiera de los casos previstos en el artículo 321 y los incisos 2, 4 y 5 del artículo 322. Muy bien. Los casos del artículo 321 van a ser la conclusión del proceso, la conclusión sin la materia de fondo, o sin la resolución de materia de fondo, perdón, sin la declaración de fondo, y el segundo sería con la declaración de fondo. Bueno, sin la declaración de fondo se tiene, como lo señala el artículo, van a arraigar todos los incisos. Y en el artículo 322 ya se van a señalar tres en específico y son los conciliación, transacción y renuncia del derecho. Muy bien, lo que se tiene que tomar en cuenta en esta conclusión anticipada es que no se va a extinguir el conflicto. ¿Ok? Es por eso que no se van a tomar en cuenta los demás incisos con declaración de fondo. Y solo serán los de conciliación, que hay un acuerdo, conciliación y transacción, ambos que hay un acuerdo en sí entre las partes, y la renuncia del derecho, que es prácticamente el no presentar y en sí atenuarse y aceptar las consecuencias o aceptar las medidas que se dieron en la sentencia. Es decir, una renuncia del derecho como el de apelar, etc. Siguiente. Muy bien. Por último, voy a tener lo que es un modelo de redacción de escrito de rebeldía. Como todo escrito, se va a presentar ahí los tres importantes, ¿no? Especialista, expediente y el escrito. Y obviamente la SUIT, ¿no? ¿De qué va a tratar? Que en este caso va a ser un solicito que se declare rebelde el demandado. Segundo, vamos a tener en cuenta a quién se va a dirigir. Como tercero va a ser la presentación en sí. En este caso se pueden inventar los nombres, o bueno, en mi caso inventé los nombres. Kevin Alexis, abogado, de Mariana Jaramillo en el proceso, de Luis Noriega sobre el proceso de alimentos. Ahora bien, se puede calcar este modelo en sí. Sin embargo, ya en el momento de la argumentación, por ejemplo, en este yo puse que se admitió la demanda la fecha 31 de enero y se va a correr traslados. En este caso que va a ser de alimentos, y eso se debe de revisar, se debe tener en cuenta cuál es el tiempo en la contestación de la demanda. Al ser un proceso de alimentos, es un proceso sumarístico. Es decir, que va a tomar como 5 días. Va a tomar 5 días. Después de... después de haberse corrido el traslado, ¿no? Una vez que se haya corrido el traslado, de ahí comienza a transcurrir el día. Bueno, ahí está toda la argumentación. Y por último se termina por lo expuesto, ya la dirección hacia el juez, ¿no?
que se admita este escrito de rebeldía. Y abajo, y eso sería todo. ¿Sí o no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su atención a todo el público presente que nos vea. Eso sería el trabajo del grupo número 4. Muchas gracias. Gracias.